Creo que eso sería lo más. Ya, chicos, los saludo hoy día 2 de noviembre, hoy día comenzamos, ¿cierto? Otro mes, ya estamos por terminar los meses que vienen de clase, ¿cierto? Ya a fines de mes ya estarían todos sus trabajos listos, ¿cierto? Para poder decir que ya no hay más evaluación, pero sí continuar con las clases, ¿cierto? Y saludamos también a todos los compañeros que por algún motivo no se encuentran hoy día, pero van a poder observar el video. Voy a juntar un poquitito. Ya, vamos a trabajar. Esta semana es una semana especial, ya es una semana en donde se trabaja, digamos, la inclusión. Pero en vista, ¿cierto? Vamos a reflexionar unos minutos, ¿cierto? Igual de todas las cosas que ustedes han hecho, de lo que han podido darse cuenta durante esta semana, ¿ya? Y durante los otros tiempos, ¿cierto? El tema es, me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas. ¿Es natural ser diferente? ¿Esta diferencia nos hace único ante los demás? Entonces, ¿por qué me señalas como diferente a ti? ¿Acaso no somos distintos y por lo tanto es la esencia de lo mismo? Chicos, de acuerdo a esto, cuando muchas veces, ¿cierto? Ustedes pueden observar a personas que tienen una diferencia con todos, ¿cierto? Ya sea por alguna carencia, ¿cierto? A nivel, digamos, de físico, ¿cierto? O porque tiene algún problema a nivel intelectual, o porque tiene cualquier tipo de problema que es diferente a a las personas. ¿Eso es perder, digamos, la esencia de un ser humano? ¿O seguimos siendo todos iguales? ¿Qué opinan? No, yo creo que no. Seguimos Ya, siendo en esencia humanos, personas, seguimos siendo personas, ¿cierto? con sentimientos, con problemas, con Ya, alegría, tristeza. En Mientras eso tengas somos todos pulso, iguales. eres y tienes, ¿con qué se llama? Mientras seas pulso y hayas sido nacido por un humano, eres un humano. claro. Pero ¿es natural ser diferente? La Mis, diferencia es lo que nos trajo hasta acá, más bien dicho. ¿Qué es lo que marca a cada ser humano? Su diferencia física o psicológica. Exacto, su somos únicos, diferencia todos individual, ¿cierto? Todos somos diferentes. Todos somos diferentes en cuanto a carácter, todos Miss, somos diferentes en cuanto a físico. Dime. yo creo que más que nada cuando vemos a alguien con una discapacidad, no es que nos impresione su discapacidad, es que, por ejemplo, alguien puede tener una discapacidad interior física, o sea, no física, psicológicamente, y eso no se ve. En cambio, la física sí se ve y más que nada eso le toman en cuenta. Mm, Y no debería ser como importante que alguien tenga una dificultad física. claro. A veces por el hecho de ver, ¿cierto? Se impresiona a la gente y la gente a veces hace las cosas, digamos, yo pienso sin ninguna mala intención, pero hay muchas veces que las personas se sienten incómodas. Y en este aspecto se sienten incómodas por el hecho de decir, pobrecito, pobrecitas, chicos, ese pobrecito está de más, porque esas personas pueden ser muy ricas en otras cosas. A lo mejor tienen esa parte que les falta o esa parte dañada de su cuerpo, ¿cierto? Que lo hace ver diferente, pero a esa persona no le falta nada, no le falta cariño, no le falta afecto, no le falta amor, es su vida, es su naturaleza de ellos de ser diferente. Pero hay muchas personas, ¿cierto? Que, que están carentes de todo y son aparentemente, físicamente, ¿cierto? Son perfectas, pero le falta todo lo demás, como dice la parte emocional. Entonces, por eso nosotros tenemos que siempre enfocarnos en esas señales. Dime. Hay un dicho que dice, bueno, no un dicho, algo que me dijo mi mamá que decía, uno puede ser bonito por fuera, pero un burro por dentro. Claro, por eso que nosotros debemos señalar siempre a las personas, ¿cierto? Por lo que son, valorar a las personas,
¿cierto? Valorar a todas las personas, no importa que a veces en los cursos pasa que de repente hay alguno que le cuesta más aprender, pero chicos, hay que respetarlo y hay que volverle a explicar. Si hay que explicar 5 veces lo mismo, no importa, porque son las Miss, diferencias individuales, ¿ya? Dime. Miss, esto le decía que yo creo que la más fome o menos bacán es como que la gente, a diferencia de las dificultades que alguien tiene, le ponen un apodo. También, ¿cierto? Ocurre eso. Entonces, eso, bueno, antes era más notorio, ahora los niños ya asimilan más y son más empáticos en esta Bueno, nueva, en Miss, este yo creo nuevo. que, perdón interrumpirla, pero yo creo que algunos de nosotros aquí en el curso ya habríamos pasado por eso. Ah, ya se ¿Qué es lo que habían dice la puesto Camila? apodos. No solo eso, Miss. Hay algunos aquí que le han hecho harto bullying. Sí. Antes No le voy a decir decía, nadie, pero bueno. Y eso es lo que tenemos que evitar porque resulta que todos somos distintos, pero todos somos una misma persona. Tenemos cuerpo, alma, tenemos un espíritu, ¿cierto? Un corazón. ¿Y qué nos manda en esto? En nuestro corazón, lo que nuestro corazón siente, piensa, ¿cierto? Va a mandar a nuestro cuerpo, nuestra alma. Entonces, por eso siempre tenemos que tratar de ponerlo en el lugar de la otra persona. Y cuando vean a una persona con discapacidad, nunca digan eso, pobrecito, porque esa persona puede ser la persona más rica en cuanto a todo lo emocional. A lo mejor más pobre, ¿cierto? Podemos pensar en un niño abandonado, cuánto sufre, en una persona que está pasando hambre, cuánto sufre. Esos tipos, digamos, podemos decir, Sentir ahí lástima no sentir es un lástima. halago. Claro, no es un halago para una persona que tiene discapacidad. No es un halago, es como sentirse más triste de lo que los papás pueden sentir por ese hijo, ¿ya? A lo mejor la persona no lo va a sentir, pero sí la familia que lo rodea lo siente, ¿ya? Hay que sentirse orgulloso de lo que somos y de las personas que nos rodean. Todos, siempre pensar que todos somos lo mismo. Todos somos una misma persona, pero con características diferentes, ¿ya? Ese era el tema hoy día, chicos, para reflexionar, porque esta semana es la semana de la inclusión y cada día van a tener un tema distinto, ¿ya? Y ahora nosotros vamos a comenzar con nuestro cambio de estado de la materia. Hoy día, ¿cierto? Nosotros vamos a ver cómo cambia este estado en la naturaleza, ¿ya? Y volver a explicar, ¿cierto?, los efectos de la temperatura en cuanto a la evaporación, condensación, ebullición, fusión, solidificación y sublimación. Porque hoy día tenemos que comenzar, digamos, a dejar organizado el trabajo que viene. Los cambios de estado de la materia, ¿cierto?, los tenemos esto en rojo, ¿ya? Porque estos son los cambios que absorbe la energía, ¿cierto?, térmica, ¿ya? De sólido pasa a líquido, que es el fusión, y vaporización, que es de líquido a gaseoso. Y cuando hablamos de una sublimación, ¿cierto? Cuando pasamos, ¿cierto?, de gaseoso a líquido, estamos perdiendo energía y de líquido a sólido, ¿ya? ¿Hay alguien? Esperen un ratito en la sala de espera. A ver, vamos a ver. Tomás Plaza. Agustín Plaza de los Reyes. Ya. Entonces, ¿cierto? ¿Cierto? Los cambios de estado de la materia ocurren cuando un cuerpo, por la acción del calor o por la pérdida del calor, pasa de un estado a otro. El rojo, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí, en el rojo, cuando absorbe el calor. Y en el azul es cuando se pierde el calor, ¿ya? Cuando se produce la fusión es porque se absorbe calor en el sólido y se derrite y pasa a líquido. Cuando hay mucho calor o absorbe calor el líquido, pasa al estado gaseoso, ¿cierto? Esperen, esta cosita ya. Al estado gaseoso. Y cuando tiene, ¿cierto?, este estado gaseoso, entra mucho frío, ¿cierto? Es donde pierde, digamos, el calor
pasa a un estado líquido, se condensa y cuando está en estado líquido, ¿cierto? Y va perdiendo más el calor, pasa a un estado sólido donde se solidifica, ¿ya? Esto es, digamos, el proceso, digamos, de pérdida y de absorción de calor, ¿ya? Ahora, cuando la materia se calienta o absorbe calor, se produce fusión o evaporación, ¿ya? La fusión o la evaporación, ¿cierto? Es el paso del sólido al líquido. Cuando está en estado sólido, ¿cierto? Y por absorber el calor se pasa a líquido. Ahora la fusión del agua se produce a los 0 grados. Ya cuando está en 0 grados y comienza después 1, 2, 3, 4 grados, empieza la fusión, empieza a derretirse el hielo, ¿ya? Llamamos punto de fusión de una sustancia a la temperatura a la que produce fusión, es decir, el cambio de sólido a líquido. Todo este cambio de sólido a líquido es lo que se produce o se conoce con el nombre de fusión. Cuando el agua está de 0 hacia arriba, entonces ahí se produce la fusión. Si está de 0 hacia abajo, ahí se produce más solidificación, ¿ya? Porque de 0 hacia abajo va a congelar y de 0 hacia arriba va a producir, digamos, calor, va a derretirse. Esperen, chicos. No sé si lo entienden ahí, todo este estado de fusión. Chicos, ¿entienden ustedes el estado de fusión? Porque después van a depender ustedes de eso para... ¿Ya? Sí, Miss. Ya. Entonces el cambio, ¿cierto? De sólido a líquido, pero de los 0 grados hacia arriba, ¿cierto? Comienza a derretirse. Y es un proceso de absorción de calor. Miss, ¿Ah? es lo mismo que el experimento que hice de derretir un hielo con agua caliente. Es un estado de fusión. Claro. Pero tú dejaste calentar el agua, pues primero lo evaporaste. Ujú. Ya. La vaporización o evaporación, ¿ya? Es cuando nosotros, ¿cierto? Dejamos servir algo y sale el vapor, ¿ya? En este caso ocurre también en el agua, por ejemplo, cuando en el río, en el mar, en el lago, ¿cierto? Se evapora, se va esta condensación en las nubes, donde una vez pasando, ¿cierto? De la nube quita, ¿cierto? Su calor, deja de recibir calor, ¿cierto? O absorbe, y ahí pasa a la precipitación. Es la evaporización a la condensación que llega al proceso de precipitación de la lluvia, ¿ya? Acuérdense que siempre que hay una nube, ¿cierto? Tenemos este proceso que después se evapora, ¿ya? Y también cuando ustedes tienen vapor, ¿cierto? O echan a hervir una tetera, una olla, y si la colocan cerca de un vidrio o tapan algo, ¿cierto? Esta se va a evaporar y después se va a producir las gotas de agua, ¿ya? Entonces el paso del líquido al gas, la evaporización. Líquido a gas, ¿ya? Cuando el agua líquida, ¿cierto? Tiene su proceso de ebullición, ¿cierto? Su temperatura, ahí es donde, digamos, se produce a 100 grados. ¿Se acuerdan que a 100 grados, cuando ustedes ya empiezan, digamos, a calentar y llega a los 100 grados, cuando hierve, ahí es donde se produce el punto de ebullición en esta evaporización. El agua líquida se calienta a 100 grados y ahí es donde empieza a producir todo el vapor y se vaporiza toda esta agua. Si esta agua está tapada, ¿cierto? Se debería volver a recuperar a través de esa evaporización el agua que nosotros teníamos, ¿ya? Por eso, ¿qué pasa en las nubes? Cuando se evapora esta en la naturaleza, se evapora, llegan hasta a formarse las nubes y aquí es donde se produce, ¿cierto?, la condensación y pasa a las precipitaciones. Y el punto de ebullición es y el punto, esperen chicos, está entrando. El punto de ebullición es a 100 grados. Es a 100 grados, ¿cierto?, para poder condensarse el agua.
Ahora, aquí cuando la materia se enfría o pierde calor es donde se produce la solidificación o la condensación. Ya se enfría o pierde el calor. Y antes era cuando la materia absorbe el calor. Se producía la fusión y la evaporización cuando absorben el calor. Cuando la temperatura térmica tiene un punto de ebullición, ahí es donde se absorbe calor. Pero aquí la materia pierde el calor y por lo tanto se va a llegar hasta el estado de solidificación, ¿cierto? Va a llegar a formarse cubos de hielo, ¿ya? La condensación, ¿cierto? Es del gas cuando se convierte a líquido. La condensación es lo que se produce cuando uno cocina, ¿cierto? Y se evaporan los vidrios y después se transforman en líquido, ¿ya? La forma de las nubes también se produce la condensación. Es donde llega, ¿cierto?, el gas y se convierte después en líquido, ¿ya? Esta nube es una parte, digamos, de condensación de la evaporización de los ríos, del lago, ¿cierto?, de nuestro suelo. Es el proceso inverso a la vaporización. ¿Qué es lo que era la vaporización? Cuando el agua se transforma en vapor. Cuando el agua se transforma en vapor. Y la condensación es el inverso, ¿cierto? El gas se transforma en líquido. Bien. ¿Ve? Aquí ustedes pueden ver como la otra vez su compañera igual decían, ¿se acuerdan? Cuando ustedes se bañan, en el espejo quedan todas las gotitas de agua producto del vapor, ¿ya? Ahí es donde se produce la condensación porque después eso se transforma en líquido, ¿ya? Se forman gotas de agua en el tubo de ensayo también, por ejemplo, aquí se forman las gotitas de agua y después vuelven a caer, ¿ya? La solidificación es el proceso inverso al de fusión. Esperen un poquito, chicos, voy a cerrar esto. Ya, había mucho ruido. La solidificación, ¿cierto?, es el proceso inverso al de la fusión. Aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, la solidificación cuando, ¿cierto?, las moléculas empiezan a distanciarse por la pérdida del calor, ¿ya? Esto ocurre ya cuando el agua, ¿cierto?, de los 0 grados Celsius hacia abajo, ¿ya? Ahí empieza a solidificarse. Y también ocurre esta solidificación de la lava de un volcán cuando sale todo el material, digamos, derretido, ¿cierto? El líquido, y llega un momento en que se junta con el agua o llega a un punto donde está frío, se solidifica. Y ahí es donde se forma toda la roca volcánica, ¿ya? La sublimación es el paso del líquido a gas o gas a sólido, ¿ya? Sólido a gas o gas a sólido. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros un cometa. La cola de los cometas se forman debido a que el Sol, ¿cierto? Al acercarse al Sol, los sólidos que componen este cometa produce la sublimación, o sea, liberan gases desde su núcleo, ¿ya? Entonces, estos gases, ¿ciertos?, quedan absorbidos, digamos, en el espacio, por lo tanto, de sólido a gas. Y eso es lo que ocurre, digamos, con los cometas, ¿ya? Ahora, ¿qué cambios se producen en todo esto? Estos son los cambios que se producen, digamos, de los estados de la materia, de sólido, líquido y gaseoso. Pero cada cambio de estado tiene un nombre, ¿cierto? Que cuando nosotros pasamos de sólido a líquido se llama fusión. Eso tienen que acordarse. De líquido a gas se llama evaporización, ¿ya? Y cuando pasamos de gas a un líquido se llama condensación. Y de sólido a líquido, o sea, de líquido a sólido, solidificación. Estos son los cambios que se producen dentro de los estados de la materia, chicos. Y estos cambios también están dentro de la naturaleza, ¿ya? Los cambios de estado de la naturaleza. ¿Dónde se produce la fusión, por ejemplo, en la naturaleza?
En la naturaleza está en las nieves de las montañas. Allí donde nacen los ríos se produce la fusión, ¿ya? En el derretimiento de las cascadas polares, ¿ya? Los casquetes también, donde están todos los hielos, sus derretimientos polares. Ahí también está la fusión, porque acuérdense de sólido a líquido, ¿ya? En el hielo que enfrían ustedes una bebida, también se derrite. Todo eso está, digamos, esos cambios en la naturaleza por fusión. Deberían ir anotando estos cambios, chicos, porque les va a servir para elegir el trabajo que van a realizar, ¿ya? La fusión se produce en el derretimiento de la nieve en la montaña, que es donde nacen los ríos, ¿cierto? El derretimiento de los casquetes polares y el hielo que enfrían en una bebida. Todo eso se produce en la fusión, ¿ya? Tenemos también donde se produce la evaporación en la naturaleza. ¿Y cuál es la diferencia con la ebullición? En la naturaleza, ¿cierto? La evaporación del agua líquida se produce a temperatura ambiente, la temperatura de nosotros que tenemos, ¿ya? Se produce esta evaporación. Y aquí es donde se producen ríos, en océanos y en cualquier charco de agua. Así seca la ropa tendida al aire, también se produce la evaporización, ¿ya? O evaporación. Todo esto se produce con la temperatura ambiente. No necesitamos que el Miss, sol nos queme. Dime. ¿qué hizo esos dibujitos? ¿Ah? ¿Qué hizo esos dibujitos? Esos dibujitos los pillé, pues chicos. Ya. Es que aquí están ustedes, pues están pensando qué estará hablando la Miss. Ya. Ya. Miss, pensé que usted los había dibujado. Parecen como dibujados. Bueno, pero están bonitos. Pensé lo mismo. Ya. Ahora la ebullición se produce cuando el agua hierve. Esa es la ebullición. Se observan burbujitas, ¿cierto? Y esto ocurre a 100 grados, pero en un ambiente creado por nosotros, ¿ya? En un ambiente que nosotros creamos. Por ejemplo, si echamos a hervir una tetera, vamos a hervir a 100 grados, ¿cierto? Pero lo estamos creando nosotros. Y la evaporación del agua en la naturaleza se produce a la temperatura ambiente. ¿Se han dado cuenta ustedes que de repente hace calor, pero está húmedo el ambiente? ¿Cierto? ¿Se han dado cuenta? Cuando llueve, por ejemplo, y después sale un sol fuerte, queda como húmedo. Es porque se está evaporando toda esa humedad producto del sol y sube hacia las nubes. Miss, ¿Ah? no sé si tenga algo que ver, pero creo que pasa lo mismo cuando sale un arco iris, ¿no? Pero no sé si tiene algo que ver con la materia. Nada, no creo que tenga nada que ver, pero Es que los arcoíris Así como producen por llueve chispas. y hay sol. ¿Ah? Cuando llueve y hay sol, por Llueve- ejemplo, hoy día está medio húmedo el ambiente, porque ayer hubo tanta calor que hoy día está como extraño, está como, no hay sol así radiante y hay como más nube, entonces está como más húmedo, no corre aire, entonces es donde se produce evaporar, más de seguro mañana va a llover. Cuando se producen esos cambios de temperatura porque empieza la evaporización, ¿cierto? En este momento no va a haber sol fuerte, pero sí se empieza, digamos, a evaporar todo y a subir a las nubes. Miss, como, no sé, el sábado hizo calor. Hubieron 24 grados y el domingo hubieron 25. Claro, y hoy día ya no hay, pues ya no está ese calor así fuerte, pero igual sentimos que hay como algo templado, pero ya digamos, si uno sale afuera está más húmedo, es porque se está evaporando toda la humedad que había en el suelo. Ahora si llueve, vuelve a salir después sol, va a subir toda la humedad, todo el vapor. ¿Dónde se produce la condensación en la naturaleza? En la naturaleza se produce, por ejemplo, los vidrios de las ventanas de nuestras casas, ¿ya? En vehículos de transporte, cuando se condensa el agua en los vidrios. Cuando afuera la temperatura es muy baja y al interior hay mucho calor.
Cuando eso ocurre, decimos que los vidrios se han empañado, ¿ya? Ahí es donde se produce la condensación, ¿ya? El estado de gas a líquido. Ahora, lo mismo ocurre en los espejos del baño cuando nos duchamos con agua caliente, ¿ya? Y también ocurre en los vidrios de los lentes cuando nos acercamos a un plato de sopa, ¿ya? Miss, Dime. cuando respiramos cerca de un vidrio, nos empaña. También, ahí ocurre también un proceso de condensación, ¿cierto? El gas que nosotros producimos se queda empañado en los vidrios. Dime. Pasa lo mismo como con el vidrio del teléfono, que cuando uno está cerca de como un café que tira su... Ay, cuando está caliente el café, se empaña el teléfono. No sé si a alguien más lo pasa. Yo Sí, creo que pues. se le empañarían los lentes. Miss, lo mismo pasa cuando estamos con lentes y salimos afuera con mascarilla. Se empañan los lentes. Exactamente, se empañan nuestros lentes, ¿cierto? Con la mascarilla. Sí, chicos. ¿Dónde se produce la solidificación en la naturaleza? La solidificación en muchos lugares del mundo en las que las temperaturas bajan mucho, ¿ya? A veces en invierno se producen los charcos de agua que se solidifican y quedan como hielo. ¿Se dan cuenta cuando de repente quedan esas pocitas de agua convertidas en hielo? Como cristales, ¿ya? Ni los charcos de lodo. También, y suelen también ser resbalosas y peligrosas al caminar, ¿ya? En otros lugares hay también lagos enteros que se congelan en otros países. ¿Ustedes han visto en otros países, en Alaska, todas esas partes, se congelan y la gente puede salir a patinar en esos lagos? Claro que son peligrosos, pero igual la gente lo hace. A ver, Amanda. Sí, Miss, es que tengo una tía que estuvo viviendo en Canadá, de hecho ahora vino por un tiempo y va a tener que irse cuando pase la cuarentena, pero que vive en Canadá con su esposo y cerca de donde ellos viven hay un lago que se congela en invierno, pero mal. De hecho, mucha gente va a patinar en hielo ahí. Sí, pues. Así es, y todo eso, digamos, ese es el proceso de solidificación en la naturaleza, ¿ya? Todos esos cambios que se producen, digamos, bruscos, digamos, cuando el agua se transforma en hielo, esa es la solidificación que se produce, pero ya es forma natural, es por la baja temperatura que se produce en nuestro ambiente, ¿ya? Hay otro, Y dime. también, bueno, cerca de los lagos, esto también cuando he visto que a la gente se le congela el agua de las vacas. También, pues, sí, pues por Como la baja agua de las temperatura, vacas, no entiendo. el agüita que toman. Las vacas, por ejemplo, obviamente les dan agua y tienen como unos tremendos tarros, así largos. Y se Esos que son de madera y les colocan agüita para que tomen. Ajá. Ya. Dime, Amanda. Sí, es que ahora que estaba conversando con mi mamá sobre esto, me cuenta que en Curacautín, que es un pueblito que está muy cerca de Temuco, cerca de Lautaro, cuando en invierno había noches que eran bajo 18 grados, bajo 15 grados, se congelaban las llaves. Tenían que Así dejar es. corriendo el agua la noche anterior. Sí, sí, es verdad. Ahora nosotros no hemos pasado por ese periodo así tan brusco de temperatura, pero hubo un año que hubo muy bajas temperaturas, chicos, y el agua de verdad se congelaba las llaves, se congelaba todo afuera, había que andar con cuidado, los vehículos Miss, resbalaban en las carreteras. Era era atroz, sí. Dime. en Estados Unidos, en Indiana, el 2018 había tanto calor que podías cocinar huevos con aceite en la parte de atrás Es del el auto. otro cambio, claro, esa es la otra parte Sí, Miss, extrema, pues ve, esa es la otra parte podías, extrema, el calor y el había un hielo. video de alguien que caminaba por la calle y habían dos personas sentadas en sillas cocinando literal huevos en el auto. Se veía cómo freía el huevo y cómo el Claro, aceite burbujeaba. así es. Ya chicos, sigamos. Dice, ¿dónde se produce la sublimación en la naturaleza? La sublimación también podemos verla en laboratorios, ¿ya? Se produce en los campos de hielo, ¿ya? En los hielos eternos de las montañas arriba, o los casquetes polares, ¿ya? Ahí se produce la sublimación. Todos estos cambios,
digamos, estos cambios que ocurren sin darnos cuenta, es donde se producen, digamos, de los estados de gas a sólido, todo el proceso se pueden producir, ¿cierto? Y ver a través de los campos de hielo, cómo se han ido derritiendo, ¿cierto? Y cómo van formando también la parte líquida. Ahora, los cambios de estado de la naturaleza, tenemos uno muy importante que es el ciclo del agua, ¿ya? Que nuestro planeta es un ejemplo, ¿cierto? Que se producen aquí todos los cambios que antes nosotros describimos, ¿ya? El agua de la superficie, ¿cierto? Los lagos, los ríos, los mares, se evaporan estos y este vapor se condensa en gotitas de agua que forman las nubes y la niebla, ¿ya? Y cuando estas nubes se precipitan como lluvia, solidificándose en la alta cumbre cuando llueve, digamos, en la alta montaña y regiones más frías, algunas veces estas lluvias, ¿cierto?, se solidifican, ¿ya? Y durante la caída se convierten en nieve o granizo. Miren qué entretenido. Las precipitaciones no es un cambio de estado, chicos, y se produce debido a un crecimiento de las pequeñas gotas de agua que forman estas nubes. Ello depende de la presión y de la temperatura que exista en el momento. O sea, el cambio del agua, ¿cierto? Cuando se produce la evaporización, ¿cierto? Desde un río, un lago, se van a las nubes, se producen las precipitaciones, pero si esas precipitaciones caen en una cordillera muy alta, donde hay mucho frío, esas nubes, ¿cierto? Esas lluvias van a caer en forma de nieve o de granizo, ¿ya? Cuando nosotros aquí, por ejemplo, ha hecho mucho frío, ¿ya? Y de repente llueve, también se forman los granizos, ¿ya? Es debido a la temperatura y la presión que existe en ese momento, ¿ya? Ahora los hielos también se funden y el agua líquida también desciende por los ríos a los mares, ¿ya? Todo eso es un proceso que produce, digamos, el ciclo del agua. Ahora, así se repite este fenómeno una y otra vez, y ahí es donde se van llenando los ríos, ¿cierto? Se va derritiendo el agua, se van produciendo todo este fenómeno. Dime, Sebastián. Que yo cuando iba a esquiar así, ahí había un río, o sea, un lago congelado, o sea, era como una pocita de agua así congelada, y por al frente había un puente, y una vez me retaron a ir a buscar un hielo, porque estaba el agua congelada. Fui a buscar el hielo, iba volviendo, se rompió el hielo. Terminé mojando un poco harto. Bueno, Sí, pues, así es. Dime. Me acuerdo que hace tiempo, creo que sobre el hielo, que hace tiempo vi un video que era, creo que en Alaska, no me acuerdo, que un chico tenía una cubeta de agua, la lanzó y cuando la estaba lanzando se convirtió en nieve, sin hielo. Así es, pues chicos, porque ¿dónde fue que se vio que había tanto frío? Porque, bueno, los cambios más grandes se han producido en Estados Unidos, los cambios de temperatura. El año pasado, si no me equivoco, hubo tanto frío que se congelaba todo, todo lo que estaba afuera. No tiene los vidrios. El agua, ¿cierto? Se congelaba, si dejaban la ropa salía toda congelada. O sea, los cambios son severos de repente en la naturaleza y hoy en día con todo este calentamiento global, chicos, los cambios se han ido produciendo, ya no existen las estaciones marcadas del año porque han ido cambiando y todos estos cambios se han ido produciendo en la naturaleza. Imagínense, hoy en día los hielos se están derritiendo, en los glaciares se están derritiendo los hielos. Ya no queda, digamos, esas tremendas capas de hielo que abarcan todos los polos, no. Ahora ya están más, digamos, se han descongelado, están perdiendo, digamos, su textura, y todo esto por el calentamiento global. Pero ¿a qué se deben todos estos cambios? Estos cambios, chicos, de estado dependen de tres factores: depende de la temperatura, depende de la presión que exista y del material, ¿ya? Por ejemplo, a una presión atmosférica, el promedio, el agua sólida se funde a cero, ¿cierto?
pero también hierve a 100 grados, o sea, va a depender del material, va a depender de las temperaturas, ¿cierto? Y en otros casos, ¿cierto? Otros materiales, la temperatura de fusión son distintas, ¿ya? Tenemos los casos del cobre, ¿cierto? Que son materiales, digamos, sólidos que se funden, y así tenemos varios tipos de elementos, digamos, de la naturaleza que necesitan su fundición, pero a otro nivel de ebullición, ¿ya? Ahora aquí yo les voy a dejar también para que ustedes puedan observar en su casa estos videos, chicos, porque son buenos estos videos y les va a ayudar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que mejor, cierto, ustedes aprendieron durante este tiempo que hemos visto la materia? Es que la materia, cierto, experimenta cambios de estado, ¿ya? Y que estos son producidos por la temperatura, ¿cierto? Cuando aumenta la temperatura se produce la fusión, pasa al estado sólido, al estado líquido, ¿cierto? Y también se produce la evaporización o evaporación, ¿cierto? De estado líquido a un gaseoso. Y cuando la temperatura disminuye, ¿cierto? Se produce la solidificación y la condensación. La solidificación es un paso de estado líquido a un sólido y la condensación de un estado gaseoso a un estado líquido. ¿Ya? Esto es el resumen en el fondo de todo lo que yo le he hablado de la materia. ¿Ya? Ahora, nuestro trabajo, ¿cierto? Consiste en formar grupos, ¿ya? Y ver los cambios de estado en la naturaleza. Ahora para esto ustedes necesitan realizar, ¿cierto? Una investigación no experimental para comprender el efecto del estado o la temperatura, ¿cierto? Y los cambios de estado de la materia. Primero que nada la primera parte es observo y comento. La transferencia del calor provoca cambios en la sustancia y los objetos de la naturaleza. Diversas situaciones que presenciamos en nuestra vida cotidiana, como la erupción de un volcán o el rocío de la mañana, están relacionadas con distintos cambios de estado, ¿ya? El punto 2 es donde ustedes tienen que investigar, definir el tema de interés, y este tema de interés lo tienen que definir en grupo. Elijan, ¿cierto?, uno de los fenómenos de la naturaleza estudiado durante esta unidad, ¿cierto?, en que se ven involucrados diferentes cambios de estado, como la erupción de un volcán, el rocío, la formación de nubes, la camanchaca, entre otros, ¿ya? Ahí ustedes tienen que anotar su fenómeno que van a estudiar. Ahora, para que ustedes realicen este fenómeno, ustedes tienen que formular una pregunta de investigación, y es proponer una pregunta de investigación que es donde ustedes van a investigar, ¿cierto? Van a trabajar este fenómeno y van a enfocar su atención en este fenómeno, ¿ya? No sé si me entienden hasta ahí. Chicos, Sí, mi. ya. Realice una investigación. Chicos, no importa, yo me quedo un poquitito más y le explico todo, así que no se preocupen. Realicen una revisión bibliográfica. Ya ustedes pueden investigar en internet, en enciclopedia, en libro, entre otros, ¿ya? Y organizan la información obtenida con el fin de organizar la información obtenida, ¿cierto? Recopilada. Van a tener que elaborar, digamos, aquí ustedes un PPT, ¿ya? Un PPT con el video trabajado en grupo. Ustedes lo pueden hacer ahí mismo. Cuando hacen el PPT pueden ir hablando cada uno en sus partes, ¿ya? Y los cambios de estado de la naturaleza. Primero que nada, elaborar una presentación de 6 diapositivas, chicos, 6 diapositivas. 2, tienen que tener en la portada el nombre del tema y nombres con apellidos de los que integran este grupo, la fecha y el curso, ¿ya? Ilustrar cada diapositiva con una imagen que represente el tema, ¿ya? Por ejemplo, una imagen, y así van a hablar de la erupción volcánica, donde se produce el magma, ¿cierto? Cómo sale, qué proceso de qué estado de la materia pasa. Ahí ustedes ven qué imágenes se acomoda a lo que ustedes estén explicando, ¿ya?
Una vez que tengan, ¿cierto?, su contenido, ¿cierto?, van a crear un mapa conceptual donde ustedes retomen toda esta actividad y me expliquen que la erupción volcánica, por ejemplo, se produce cuando se calienta la tierra y el agua, ¿cierto?, y se produce digamos, una evaporización, condensación, no sé, ustedes ahí van colocando y agregando todo. Es un mapa de concepto, es donde ustedes van a explicar en pocas palabras, digamos, lo que ustedes entendieron de su tema, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que tener esta información? Tiene que tener el fenómeno de la naturaleza con un nombre detallado, ¿cierto? Tu pregunta de investigación, ¿qué es lo que van a investigar? Utilizar diferentes fuentes, ¿cierto? Ustedes colocar, por ejemplo, que no sean cosas que le hayan dicho, por ejemplo, o que hayan escuchado, sino en tal parte con el nombre, ¿cierto?, del texto, yo lo vi o lo leí en tal enciclopedia, ¿ya? O tal científico lo explicó, ¿ya? Y ahí explican el fenómeno seleccionado. Ustedes lo explican, lo escriben, pueden poner un video si quieren. Y también tienen que identificar los cambios del estado, reconociendo cuáles son producidos por absorción y cuáles son por liberación de calor. Si ustedes van a colocar, por ejemplo, donde se disminuye el calor, ¿cierto? Y se produce la solidificación como es granizo, ustedes tienen que colocar cómo es ese proceso, ¿ya? Todo esto, chicos, va a estar en su PPT. En el PPT va a estar. Ahora lo que yo voy a dejar formado van a ser los grupos. Como todavía estamos todos, hasta los 32, yo los voy a formar en grupo al azar. Por ¿Ya? favor, déjenos formar los Serán grupos. 35. Sí, déjenos formar los grupos. Será más Chicos, pero eficiente, ¿sí? van a haber niños que no van a estar en grupos. Pero Miss, después usted nos deja formar los grupos y los que no quedan, usted después después Y usted los nos integra agrega de a los los grupos. grupos. Sí, pues así es más fácil. Sí. Todos salen Ya, ganando. a ver, el presidente o presidenta de este curso, ¿quién es? El Maxi. ¿Maximiliano? Maximiliano. ¿Y está Maximiliano? Hola. Ya, Maximiliano, yo te voy a dejar una tarea, pero esta tarea tiene que ser pronto, ¿ya? Yo Ya. necesito que tú te contactes con tus compañeros y que ellos te den los nombres de los integrantes de los grupos. Tú los anotas en un Word y me lo envías a mi correo, ¿ya? Ya. Y ahí voy a ver todos los niños que no están dentro del grupo o dentro de estos grupos y voy a ir agregándolo uno en cada grupo, ¿ya? Ya, Miss. Y ahí deben trabajar todos juntos. Por lo tanto, después yo le voy a enviar a una persona del grupo, de nuevo su nombre de todos los integrantes, y esa persona va a tener que encargarse de organizar a su grupo y realizar todo este trabajo. ¿De ¿Ya? cuántos son los grupos, ¿Cuántos Miss? son? En este momento hay 31. De 5. 5 máximo. Bueno, eso ¿Ya? ¡De 5! Ay, ya está perdón. bien. Sí, de 5, pero eso significa que cada uno va a tener que hacer una diapositiva. Y una diapositiva bien explicada. Y le va a tocar explicar su parte. ¿Ya? Aquí no significa, por ejemplo, que la Catalina forme parte de un grupo y después le toque explicar todo a la Catalina. No, aquí cada uno tiene que explicar su parte porque yo tengo que escuchar Miss, que participaron. Miss, ¿Sí? hay que grabar. ¿Sí? ¿Y por dónde? Porque pues por Zoom no entiendo cómo se hace eso. No, por el Zoom tú puedes grabar porque cuando una persona, ¿cierto?, forma la reunión, esa persona queda con todo lo de anfitrión y esa persona tendría que ir grabando, poner... Pero Miss, ¿Ah? yo no tengo WhatsApp. Como para que se unan. O sea, ¿no? Miss, pueden ser de 4, ¿cierto? De 5. Ay, no. ¿Por Ya. qué no? ¿Qué tiene? Que sea de 5.
de 5 y Oh. capaz que algún grupo quede con uno más. ¿Ya? Wow. ¿Estamos Yo soy claros en admin. eso? ¿Sí? Sí, Miss. Ya. Ahora dentro de esto también a lo mejor ustedes pueden hacer un video también, ¿cierto? Por ejemplo, si eligen el empañamiento de los vidrios, a lo mejor de repente cuando estén cocinando en su casa, vean los vidrios y pueden poner fotitos y las colocan en sus diapositivas, que son cosas naturales. ¿Ya? Liz, ¿Mm? cuando yo me baño se empaña el espejo. Sí, pues, también pueden ustedes ahí guardar eso y grabarlo. ¿Ya? ¿Me entendieron, chicos? Yo le voy a enviar este PPT con toda la información para que Miss, ustedes hagan su trabajo. Y Máximo o Maximiliano me va a tener que enviar hoy día, ¿cierto? El nombre de, o sea, los integrantes de cada grupo. ¿Ya, Oh. Maximiliano? Así que Miss, Ya, Miss. dime qué me habla. yo la Ángela. Ya, Ángela, dime. Que yo solamente tengo Discord, pero no tengo WhatsApp. Ah, pero ahí ustedes ahí se organizan junto con sus compañeros, pues ¿cómo pueden hacerlo? ¿Ya? Yes. Sí, pues porque a lo mejor tú puedes subir tu parte a un drive y ese drive, ¿cierto? Ahí van completando todo. Ah, ok. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, me despido. Espero Miss, que hayan quedado clarito. A ver, Vanessa, dime. en el chat le dejo una pregunta. Mis, ¿qué va a pasar con los que quieren hacerlo? Pero Vane, tienes que tratar de compartir con tus compañeros. ¿Qué le dije yo? Miren, yo les voy a decir una cosa. Es verdad, en este tiempo es cierto que nosotros estamos todos en cuarentena. Ustedes han perdido también la sociabilidad con sus compañeros. Porque antiguamente, es cierto, cuando estábamos en forma presencial, todos podían compartir, podíamos formar los grupos, todos trabajábamos, el que no trabajaba, ustedes lo acusaban, ¿cierto? Que no hacía nada, ya. Pero chicos, no podemos perder eso. No podemos perder eso de estar compartiendo con los compañeros, porque no sabemos todavía hasta cuándo vamos a estar compartiendo una pantalla, ¿ya? No lo sabemos y por lo tanto es importante que ustedes logren habituarse y desarrollar esta habilidad, ¿cierto? De trabajar a distancia y hacerlo en grupo, organizarse, ¿ya? Eso es lo más importante. Si van a haber de repente problemas, chicos, van a haber problemas que los grupos no trabajaron todo, van a pasar, es lo mismo que pasan todo, ¿ya? Pero lo más importante es tener ese momento de compartir con tus compañeros, de conversar, oye, vamos a hacer esta parte, esto otro, y ahí ustedes no pierden eso, ¿ya? Catalina Cárdenas. Miss, ¿para cuándo sería la entrega? Ah, no les dije. Oh. Déjenme ver para cuándo no se me fue. Espérense un poquitito. Gracias por... Estaba dentro de mis... Espérense un poquito, chicos. Voy a fijarme al tiro. Me parece mucho que esto es para... Miss dice que es para el 23. Sí, es para sí, pero no me recordaba bien. ¿Ahí sale? ¿En el calendario? Sí, sale. Ya, vamos a echar una revisada de todas maneras para que quedemos claros. Sexto básico, ciencias naturales. Miss, Dime. pero hay que mostrar el video en grupo. 23 de noviembre. ¿Ya? No, pero, Miss, el tema de que mostrar algo en la naturaleza. No, La pues. Ustedes lo que tienen que hacer es, como yo les decía, ustedes tienen que primero organizarse, ver qué fenómeno van a ocupar de la naturaleza, ¿ya? ¿Qué Ya. fenómeno? Y de ese fenómeno que ustedes ocupen, por ejemplo, ya el descongelamiento de o en los ríos, no sé, pues cómo se producen los ríos. Se produce por el descongelamiento, ¿cierto? El proceso de fusión de los hielos, ¿cierto? Y que se derriten en las altas montañas. Ahí ustedes tienen que ir colocando
¿cierto? ¿En qué consiste cada proceso? ¿Cómo se observa en la naturaleza? ¿Ya? Y eso lo van colocando cada uno. Ahora también existen videos donde ustedes pueden colocar, ¿ya? Y también aquí en esta parte, por ejemplo, la persona que sea con mayor síntesis, ¿cierto? Esa persona puede recopilar todo lo que colocaron sus compañeros y hacer un mapa conceptual. O sea, ustedes ahí se van dividiendo el trabajo y cada uno que le toque mínimo una diapositiva, pero tienen que organizar primero los contenidos que va a llevar su trabajo para que cumpla con toda la rúbrica o los indicadores. ¿Ya? No sé si me entienden. Sí, Ya. Pero lo importante es que ustedes tienen que en grupo colocarse de acuerdo. No van a empezar a hablar como de 3 temas distintos. ¿Ya? Ya. ¿Estamos claros, chicos? Miss, Que ¿va a enviar el PPT al correo de los papás? sí, al correo que le llega a ustedes. ¿Ya? Ya, gracias, Miss. Ya, chicos, se cuidan, cuídense todos, ¿cierto? Y nos estamos viendo la próxima clase, que sería, si no chao. me equivoco, el 16, y el 16 vamos a seguir trabajando para que ustedes me muestren sus trabajos, ¿ya? Y si hay trabajos terminados, los que no quieran hacer, digamos, su video, pueden exponerlo durante esa clase. ¿Ya? Miss, ¿Ya, chicos? Miss, Dime. espero que También, no hayan chao. clases que no me gustan el viernes 20, ¿Por qué? porque es mi cumpleaños. Pero yo no tengo el viernes 20 contigo. No, qué triste. Esta clase me gusta junto con la de historia. Ya, chicos, ya cuídense. Un besito para todos, a cuidarse, ¿ya? Nos estamos viendo pronto. Chao. Chao.